Hoy la Iglesia nos invita a posar nuestra mirada y nuestro corazón en dos figuras fundamentales, dos columnas, sobre las que se edificó la primera comunidad cristiana, los apóstoles Felipe y Santiago el Menor. No son personajes de leyenda lejana, sino hombres de carne y hueso, con sus búsquedas, sus dudas, y su entrega total a aquel que los llamó por su nombre y transformó sus vidas para siempre. Su fiesta conjunta nos recuerda la diversidad de dones y caminos dentro del único seguimiento de Cristo. Imaginemos por un momento las orillas del mar de Galilea, en Betsaida, la misma tierra que vio nacer a Pedro y Andrés. Allí vivía Felipe. No sabemos mucho de su vida anterior, pero sí conocemos el momento crucial de su encuentro con Jesús. El Evangelio de Juan nos lo cuenta con una simplicidad sobrecogedora. Jesús lo encuentra y le dice una sola palabra, una invitación directa y sin rodeos: sígueme. Felipe no duda, no pide explicaciones. Algo en la mirada, en la voz, en la presencia de aquel hombre de Nazaret, le toca el alma y le basta para dejarlo todo y ponerse en camino. Pero Felipe no guarda el tesoro para sí. Inmediatamente después de ser llamado, busca a su amigo Natanael, aquel que luego identificaríamos como Bartolomé. El entusiasmo de Felipe es palpable. Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley, y también los profetas: Jesús, hijo de José, de Nazaret. La respuesta de Natanael es escéptica, casi despectiva: de Nazaret puede salir algo bueno. Es una reacción muy humana, llena de prejuicios locales, pero Felipe no discute, no argumenta, simplemente le dice: ven y verás. Es la invitación del testigo, del que ha experimentado algo tan grande, que las palabras se quedan cortas. Felipe se convierte así en el primer misionero, entre los propios apóstoles, el que abre la puerta a otro. Este carácter práctico y quizás un poco terrenal de Felipe, vuelve a aparecer en otro momento clave, la multiplicación de los panes. Ante la multitud hambrienta en un lugar descampado, Jesús, queriendo poner a prueba a Felipe, le pregunta: ¿dónde compraremos panes para que coman estos? La respuesta de Felipe es inmediata, y se centra en la dificultad material. 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. No piensa en el milagro, sino en la logística, en el dinero, en la imposibilidad humana. Es la reacción lógica, la de cualquiera de nosotros ante un desafío que nos supera. Jesús, sin embargo, ve más allá y realiza el milagro, enseñando a Felipe y a todos, que donde la lógica humana ve un límite, el poder de Dios abre un horizonte infinito. El momento cumbre de Felipe, el que revela su anhelo más profundo, llega durante la última cena. En ese ambiente íntimo y cargado de presagios, después de que Jesús ha hablado de su unión con el Padre, y de que Él es el camino hacia Él, Felipe, quizás en nombre de todos, expresa el deseo último del corazón humano: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Es una petición audaz, casi ingenua en su sinceridad. Quiere ver a Dios, tocar el misterio con sus propios ojos. La respuesta de Jesús es una mezcla de ternura y reproche suave: tanto tiempo llevo con vosotros, y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? En esa respuesta se condensa toda la revelación cristiana. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Ver a Jesús, escucharle, seguirle, es ya encontrar al Padre. Felipe, con su pregunta, nos permite recibir una de las enseñanzas más profundas de Jesús sobre su propia identidad y misión. La tradición nos cuenta que, tras Pentecostés, Felipe llevó el Evangelio a tierras lejanas. Se habla de Escitia, de Frigia, en Asia Menor. Allí, en Hierápolis, habría continuado su labor de predicación, acompañado quizás por su hermana Mariamne, y por el apóstol Bartolomé, aquel Natanael, al que él mismo había llevado a Jesús. Como tantos otros apóstoles, su fidelidad a Cristo le costó la vida. Las tradiciones varían, pero la más extendida, habla de que fue crucificado, sellando con su sangre el testimonio que había iniciado con aquel: sígueme, en Galilea. Felipe nos enseña la importancia de la búsqueda sincera, del compartir el encuentro con otros, y de anhelar siempre ver el rostro de Dios, un rostro que se nos ha revelado plenamente en Jesucristo. Junto a Felipe, celebramos hoy a Santiago, llamado el Menor, para distinguirlo del otro apóstol Santiago, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, conocido como el Mayor. Este Santiago es identificado como hijo de Alfeo, y a menudo se le relaciona con el grupo de los hermanos del Señor, término que en la cultura judía de la época podía referirse a parientes cercanos, como primos. Más allá de las precisiones genealógicas, lo fundamental es su papel crucial en la iglesia naciente de Jerusalén. Mientras otros apóstoles, como Pedro y Pablo, se lanzaban a la misión entre los gentiles, Santiago permaneció en Jerusalén, convirtiéndose en la cabeza visible de la comunidad judeocristiana. Era un hombre profundamente respetado, incluso fuera de los círculos cristianos, por su piedad y su fidelidad a la ley judía. Se le conocía como Santiago el Justo. Esta posición lo convirtió en un puente esencial entre la tradición judía
y la novedad del Evangelio. Su liderazgo brilla especialmente en el llamado Concilio de Jerusalén, narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hacia el año 50, se debatía una cuestión crucial: ¿debían los conversos paganos someterse a la circuncisión y a toda la ley de Moisés para ser cristianos? Había tensión entre los que venían del judaísmo y los que defendían la libertad traída por Cristo. Tras escuchar los testimonios de Pedro y Pablo sobre la acción del Espíritu Santo entre los gentiles, es Santiago quien toma la palabra. Con sabiduría y autoridad, cita a los profetas para mostrar que la apertura a los gentiles estaba prevista en el plan de Dios. Propone una solución de compromiso: no imponer la circuncisión ni el peso de la ley, pero sí pedir a los nuevos cristianos provenientes del paganismo que se abstuvieran de ciertas prácticas que resultaban especialmente ofensivas para la sensibilidad judía: la idolatría, la impureza, comer sangre o animales estrangulados. Su propuesta fue aceptada por todos, sellando la unidad de la Iglesia y abriendo definitivamente las puertas a la misión universal. Santiago demostró ser un pastor sabio, capaz de discernir la voluntad de Dios en medio de las tensiones y de buscar la comunión por encima de las diferencias. A Santiago el Menor se le atribuye también la autoría de la epístola, que lleva su nombre en el Nuevo Testamento. Es una carta eminentemente práctica, llena de sabiduría y exhortaciones morales. No se pierde en grandes disquisiciones teóricas, sino que va directa al corazón de la vida cristiana cotidiana. Insiste con fuerza en la coherencia entre la fe y las obras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Suya es la famosa sentencia: la fe sin obras está muerta. No contrapone fe y obras, sino que subraya que una fe auténtica se manifiesta necesariamente en acciones concretas de amor, justicia y misericordia. La carta de Santiago nos habla también de la importancia de domar la lengua, ese miembro pequeño capaz de incendiar un bosque entero. Nos llama a ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Nos anima a la paciencia en las pruebas, a la oración confiada, que la oración fervorosa del justo puede mucho, al cuidado de los pobres y los huérfanos, a la humildad y a la búsqueda de la sabiduría que viene de lo alto. Es un compendio de vida cristiana práctica, un espejo en el que podemos mirarnos para evaluar la autenticidad de nuestro seguimiento de Jesús. La vida de Santiago el Justo también culminó en el martirio. El historiador judío Flavio Josefo y el escritor cristiano Hegesipo nos relatan su muerte, ocurrida en Jerusalén alrededor del año 62, durante un vacío de poder entre gobernadores romanos. El sumo sacerdote Anás el joven, aprovechando la ocasión, acusó a Santiago y a otros cristianos de transgredir la ley. Según Hegesipo, fue llevado al pináculo del templo, para que renegara de Cristo ante la multitud congregada para la Pascua. Pero Santiago, en lugar de renegar, proclamó con fuerza su fe en Jesús como Hijo del Hombre, sentado a la derecha del poder, y que vendría sobre las nubes del cielo. Enfurecidos, sus acusadores lo arrojaron desde lo alto, aún con vida, mientras oraba pidiendo perdón por sus verdugos. Como su maestro, fue apedreado, y finalmente rematado con un golpe de batán, el garrote usado por los lavanderos. Su muerte causó conmoción incluso entre los judíos piadosos, que vieron en ella un acto de injusticia flagrante. Santiago el Justo, el hombre de la ley y la piedad, murió como testigo fiel de aquel que es el cumplimiento de la ley y los profetas. Celebrar juntos a Felipe y Santiago el Menor, es celebrar la riqueza y la diversidad del colegio apostólico, y por extensión, de toda la Iglesia. Felipe, el buscador entusiasta, el que introduce a otros, el que anhela ver al Padre. Santiago, el pilar de la comunidad, el hombre de la sabiduría práctica, el puente entre lo antiguo y lo nuevo, el defensor de la fe hecha obras. Uno representa quizás más el impulso misionero hacia afuera, el otro, la consolidación y la vida interna de la comunidad. Ambos, sin embargo, comparten la misma llamada radical de Jesús, la misma entrega generosa, y el mismo destino de dar la vida por el Evangelio. Sus vidas nos interpelan hoy, nos invitan, como Felipe, a no guardar para nosotros el tesoro del encuentro con Cristo, sino a compartirlo con entusiasmo, diciendo a otros: ven y verás. Nos animan a no quedarnos en la superficie, sino a desear profundamente conocer y ver al Padre, sabiendo que lo encontramos en el rostro y las palabras de Jesús. Nos desafían, como Santiago, a vivir una fe coherente, donde nuestras palabras y creencias se traduzcan en acciones concretas de amor, justicia y servicio, especialmente hacia los más necesitados. Nos recuerdan la importancia de la sabiduría práctica, de la paciencia en las dificultades, y de la búsqueda de la unidad en medio de la diversidad. Felipe y Santiago, dos hombres de Galilea y Jerusalén, dos apóstoles, dos mártires, dos santos. Hoy sus nombres resuenan en la Iglesia, no como un mero recuerdo histórico, sino como una presencia viva, un ejemplo luminoso, y una intercesión poderosa. Nos muestran que el seguimiento de Cristo es un camino con rostros y acentos diversos,
pero con un único corazón anclado en el amor y la fidelidad a aquel que los llamó, los sostuvo y los glorificó, que su testimonio nos impulse a ser también nosotros, cada uno desde nuestra propia vocación y circunstancia, testigos valientes y coherentes del Evangelio en el mundo de hoy,